Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos por arrancar un curso más en materia fiscal. Ahora con un tema un tanto cuanto curioso, criterios por parte de la autoridad hacendaria, por parte de muchos institutos, colegios, academias, que de alguna suerte han dado una pauta correspondiente a todo lo que es el emblemaje fiscal. La verdad es que ya no sabemos ni para dónde correr. De pronto los legisladores no legislan y de pronto el propio Ejecutivo, a través de Hacienda, a través del propio SAT, comienza a legislar. ¿Realmente estaremos en un Estado de Derecho en donde debiéramos estar acatando a pie puntillas cada uno de los aspectos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en donde da la pauta a una interpretación estricta, literal, en cuerpo de ley, y en donde así de todas luces podría ser factible llegar a pensar en un momento dado el hecho de que estos criterios que estuviésemos virtiendo, ¿qué tanto yo le puedo dar cabida como para efectos de así hacerle caso realmente? Porque me puedo evitar muchos problemas si es que yo estuviese precisamente haciendo una ordenanza jurídica tal como lo dispone este decreto, criterio, pauta, lo que fuese. Y entonces de pronto ya no sabemos ni qué hacer. Estamos inmersos ahora, a partir de nuestro gobierno actual, en donde de pronto hay bandazos. Hay ciertas izquierdas, derechas, arriba, abajo, y de pronto ya estamos inmersos en criterios en donde ya a lo largo de mucho tiempo, no quiero decir meses, años, décadas, hubiésemos estado convencidos de seguir un criterio y ahora resulta que dice mi mamá que siempre no. Resulta ser que hemos interpretado algunos aspectos de tiempo atrás de manera errónea. Y entonces ahora el problema es precisamente eso. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Será la Suprema Corte? ¿Será en última instancia que la autoridad misma recapacite y vuelva a la vieja usanza de criterios que eran de manera ordinaria, natural, y que así debieron de haber sido? Porque pues es un aspecto que por lógica así debió haberse interpretado. Estaremos abordando temas como por ejemplo en materia del impuesto al valor agregado, el acreditamiento, y qué voy a hacer. Porque lo importante no solamente es bueno, pues ni hablar, seguramente la autoridad, ya sabes, está medio orate, está como que fuera de quicio, está pensando en quién sabe qué. La verdad es que estos cuates ahora no saben. No, el problema de fondo es que pudiera tener un efecto netamente recaudatorio. Y en donde ahora, pues mi querido contador, te equivocaste porque no estás siguiendo los criterios, los lineamientos, las reglas de miscelánea que hemos jugado en los últimos años, razón por la cual estás haciéndolo de manera errónea. Oye, pero yo me estoy apegando 100% a cuerpo de ley. No, es que lo estás interpretando mal, ya cambió, te quedaste en una óptica de hace 3, 4 años atrás. Vaya, pero así ha sido siempre, había sido siempre así, ahora ya no. El emblemaje, como lo es precisamente la compensación, en donde de carácter civil sí procede cuando dos sujetos tienen la característica de ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Y ahora resulta ser que no pueden pagarse las deudas, dar por asentado una liquidación como tal, y en donde todos habríamos previsto que esto por derecho común aplicaba. Pero tenemos otros criterios, como por ejemplo en materia de activos fijos, la deducción de las inversiones, que ahora resulta ser que tiene que ser con base a flujo de efectivo. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Sí. Si tú pretendes deducir un activo fijo, solamente procede siempre y cuando esa factura por la adquisición del activo fijo estuviese realmente pagada. Porque si no está pagada, no tiene razón de ser. A ver, ¿qué tiene que ver? Porque estamos hablando de inversiones, ¿no? ¿De activos fijos? No, de inversiones, porque tú ya me dijiste que en materia fiscal las inversiones se componen de activos fijos, gastos, cargos diferidos y preoperativos. ¿Sí o no? Sí, pero es porque fiscalmente se llaman inversiones, pero en el fondo es un activo fijo.
Es una clasificación y subclasificación. No, pero a ver, a mí me queda muy claro, dice la autoridad, que una inversión es porque ya invertiste, es porque ya soltaste dinero, porque ya está en riesgo. No tiene nada que ver. Yo puedo invertir y pagar a crédito. No, estás mal, tiene que estar pagado. Oye, estás aplicando un criterio como si, en su caso, estuviésemos hablando de, porque sí encuentro en materia de la ley de impuestos sobre la renta, el hecho de que como tal, muchas de las facturas que se debieran de estar considerando pagadas para proceder a su deducción. Tal es el caso del pago a personas físicas. Fíjate cómo lo dije, el pago a personas físicas, el pago a coordinados, a todo el régimen de transportistas y muchos otros aspectos como agapes que por sí mismos deben estar anclados, pero no así para efectos de una persona física con actividad empresarial que se dedica a vender maquinaria, automóviles, qué sé yo. Y entonces viene una problemática. ¿Quieres jugarle al valiente? Y en una de estas, apostarle a que esto tiene 100% defensa y que la vas a ganar, o prefieres, bajo un criterio conservador, está bien, vamos a quitar esa pauta y en donde ahora yo contablemente respeto el criterio de para poder proceder a la deducción de una inversión, activo fijo, gasto, cargo diferido, déjame checar primero si está efectivamente pagada la factura y si no, pues me espero a que esté pagada. Estaremos advirtiendo sobre temas como en materia de precios de transferencia, en donde estamos prácticamente, estuvimos prácticamente imposibilitados porque no hay comparables, porque la información a un 15 de mayo no fluye como debió haber sido. Pero no te preocupes, hubo una reforma en donde ahora nos advierten que los comparables tienen que ser de un solo ejercicio. Es que ese es el problema, que el último ejercicio 2022 es el que no encontramos en bases de datos. ¿Y ahora qué hago? Hombre, pues ahora sí que ingéniatelas como quieras y como puedas. Hazle como puedas. Y en ese tenor, no me queda más que llegar a pensar, oye, la autoridad en última instancia estará cumpliendo con los preceptos internacionales, como por ejemplo la guía de precios de transferencia dictada por la OCDE, el plan de acción BEPS a nivel internacional, que es razón por la cual se cubre, por ejemplo, también en materia de la no deducibilidad o un tope a la deducibilidad de intereses por montos superiores a 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo estar sometido a un criterio por parte de la autoridad o bien a una reforma fiscal que no tiene santo y seña. Y obviamente cualquiera podría decir, bueno, aquí en Grupo Cadefi tenemos infinidad de abogados que me pueden apoyar y defender en su caso, pero el problema no es llegar a la defensa. El problema es tal vez estar pensando en vivir en santa paz, en decir, ahora resulta que le tengo que invertir a un abogado para que promueva una defensa de un punto que tal vez, si me permites la expresión, pudiera ser absurdo. Y entonces es donde debemos caer en cuenta de tomar en cuenta así, reitero, aunque valiendo la redundancia, como tal, yo pueda advertir de estos criterios a mis jefes, a mis clientes, a mis colaboradores, a mi equipo, a los directivos de la empresa para decir, oye, el criterio cambió. ¿Quieres que juguemos a un riesgo de defensa o prefieres que nos alineemos por la derecha? Es un someter precisamente al cuerpo directivo si en última instancia hay posibilidad de mitigar ese riesgo o en su caso ir por la derecha. Oye, es que me podría llegar a costar más el impuesto sobre la renta o el IVA. No necesariamente. Podría ser factible que tú te ubiques en una hipótesis en donde de pronto dices, oye, este criterio, lejos de perjudicarme, por ejemplo, el de la deducción de las inversiones que debiesen de estar pagados efectivamente para proceder a comenzar la deducción de las mismas, ¿me conviene? No, ¿cómo que te conviene? Estás perdiendo la deducción. No lo estoy perdiendo. Tengo pérdidas fiscales enormes para dar y regalar. Y tal vez, en ese supuesto,
me conviene no estar incrementando las pérdidas. ¡Uf, qué bueno! Porque con ello empiezo a generar ciertas utilidades con la limitante de esta deducción y empiezo a amortizar las pérdidas, que de eso pido mi limosna, porque están próximas a vencerse, porque tengo nada más 10 años por delante y ya voy en el 8, en el 9 o en el 10. O tal vez, si en última instancia yo todavía estoy en un proceso de arranque, de inicio, y todavía no salgo a venta, ¿por qué voy a comenzar a deducir los activos fijos? Porque ya comencé su uso, o porque, como dice la ley de impuesto a la renta, porque tengo un periodo de gracia y comenzar la deducción hasta el año siguiente. Pero si yo no necesito deducciones, porque, insisto, no he salido a vender, estoy en un proceso de producción, de pruebas, de muestreo, lo que quieras. Oye, pues mejor freno el pago, advierto de un crédito y con ello empiezo a procesar una mejoría en mi situación fiscal. No arranco con pérdidas derivado de una deducción de las inversiones. Pero bueno, sin mayor preámbulo, recordemos que estamos iniciando este curso en materia de criterios, que lamentablemente hay muchos más. Yo me he permitido también anexar como parte del cuerpo de su material los criterios que se han vertido, le hace preguntas-respuestas para efectos de lo que son aquellos puntos que a través de los síndicos del contribuyente se han plasmado a través de publicaciones de la propia autoridad hacendaria. Si nos da tiempo, con mucho gusto. Si no, no se preocupen, es muy fácil de digerir porque les llaman planteamientos. Son simples planteamientos en materia de estos puntos, de estos criterios que estamos manejando y que en última instancia, así como tal, yo ya puedo advertir acerca de lo que está pensando la autoridad, acerca de los puntos que nosotros los síndicos, a través de cámaras, agrupaciones, asociaciones, colegios, le hemos vertido a la autoridad. Que por cierto, y dicho sea de paso, es un punto en donde creemos que lamentablemente el síndico probablemente tienda a desaparecer. Es un punto en donde realmente la autoridad lo debería de dejar asentado como un convenio, como un beneficio para la propia autoridad hacendaria, para que nos anticipemos nosotros como contribuyentes, ellos como autoridad revisora, a decir, oye, hay un punto, hay un criterio, o hay una normativa, o hay un artículo, o hay una regla miscelánea que no es clara, o que deja entrever 2 o 3 puntos de vista distintos, o que tal vez se convierte en una laguna, y que preferimos acercarnos con la autoridad y que nos vierta cuál es la postura de ese criterio por parte de la autoridad para evitar problemas, para tener una aclaración a manera extraoficial y no incurrir en toda una defensa, en un litigio, o que la propia autoridad promueva dicho litigio, muy costoso, por cierto, para ambas partes, y en donde se pudo haber solventado a través de publicar una regla miscelánea basado en ese punto de vista de la autoridad que quedó vertido en ese criterio, en ese formato de síndicos o preguntas-respuestas, planteamientos a través de síndicos del contribuyente. Son las 9 de la mañana, prácticamente con 15 minutos. Vamos a comenzar. Recuerden que tenemos nuestro tradicional receso en el orden de la 1 en punto. Dije mal, perdóname. De 9 a 11 tenemos curso y de 11 a 12 tenemos nuestro tradicional receso y regresamos de 12 a 2. Para aquellos que necesiten conversar, chatear, estar contestando muchos planteamientos y correos electrónicos, y por mi parte estaré recibiendo a través del chat sus inquietudes como tal. Y efectivamente damos pauta y cabida a que, sin lugar a dudas, si ustedes se quedaran con alguna observación, el chat queda abierto, no obstante ya hubiese acabado nuestro curso. Para dar respuesta, nuestro equipo de producción se encarga de enviarnos las preguntas y con mucho gusto atenderemos a sus inquietudes. Vamos a comenzar entonces así, como tal, con este punto a favor de lo que son el análisis de los criterios en materia fiscal. Comenzando, ya decíamos, con el primero de ellos, ¿qué pasa ahora en materia de acreditamiento y devolución de saldos a favor de IVA para efectos del tema de una compensación? Vámonos a detalle y podríamos dar lectura a esto que ya empezó a dar dolores de cabeza desde el año pasado, acerca de la compensación. Observa cómo se permite la Suprema Corte llevar a cabo precisamente y levantar
en instancia primero a través de tribunales allá en el estado de Guanajuato, como tal, en donde comenzó precisamente la limitante respecto a todo el andamiaje en materia de este acreditamiento. Y después se virtió en una controversia de criterios y en donde nos advierte claramente, así, donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la compensación civil, que ya empezamos con problemas, que hay compensaciones civiles, mercantiles, fiscales y demás, sino no es como un concepto jurídico universal, y en donde advierte que esta compensación civil no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de devolución de ese saldo a favor o acreditamiento del impuesto. En cambio, es una forma de determinar el momento en que se entienden como efectivamente cobradas las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el gravamen. De la interpretación de la ley de este IVA vigente para los ejercicios fiscales 19 y 20, se advierte que no se prevén formas por las que dejen de existir obligaciones del pago de IVA. Considerar lo contrario implicaría confundir el momento en que nace, surge o se actualiza la obligación tributaria con su extinción y dejaría a la voluntad de las personas que prestan servicios independientes eliminar a través de la compensación civil la obligación de pagar el tributo, supuesto prohibido en el Código Civil Federal. ¡Madre mía! Resulta ser que si analizamos a pie puntillas, nos está diciendo la autoridad, probablemente en una confusión terrible de lo que es precisamente este criterio de compensación y que para tales efectos pudiera haber dado cabida tal vez a otros criterios por parte de la autoridad. Me explico. Resulta ser que el impuesto al valor agregado ya tenemos varios años en donde surte efectos con base a un flujo de efectivo. Oye, ¿es un impuesto que se causa con base a flujo de efectivo? Sí, porque la causación del impuesto se detona precisamente en el momento en que se cobra el monto de una contraprestación pactada. Oye, ¿y qué debo entender por efectivamente pagado? Y nos dice la propia ley, se considera efectivamente pagado cuando inclusive se da el flujo de efectivo a través de cheque, transferencias o simplemente se da por satisfecho el interés del acreedor, como una premisa máxima robusta para decir, oye, no me importa si realmente hubo flujo de efectivo o no, con que me digas que ya fue satisfecho ese interés entre las partes del pago y del cobro respectivamente, más que suficiente para decir que el impuesto ya se causó. Pero dice la autoridad revisora, no, a ver. Estás hablando de dos puntos de vista distintos. Por una parte, cuando se causa el impuesto es porque se satisfizo ese interés y porque se cobró. Pero otra es respecto al derecho al acreditamiento. Es decir, hay dos partes. El que causa el IVA producto de un acto gravado por enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamiento, importaciones, exportaciones, qué sé yo. Y otra es porque quien paga da lugar a un derecho de acreditamiento. Muy bien, qué interesante. ¿Y que no debiera ser lo mismo? No, porque lo que me advierte para detonar el impuesto es precisamente el dar por satisfecho el interés del acreedor. Pero para efectos de acreditamiento es otro apartado. Pero va de la mano. No, si tú observas, lo único que detona el acreditamiento es el que esté efectivamente pagada la contraprestación. Pues por eso. No. Pero efectivamente pagada, ¿qué es? Entramos a detalle. Dice la autoridad, para mí, efectivamente pagada es pagada en efectivo. No, a ver, no tiene nada que ver.
efectivamente pagada puede ser bajo varias tesituras, inclusive el tema de la compensación. ¿De dónde dice la ley de impuesto al valor agregado que es a través de la compensación? Y entonces llega a la conclusión, la autoridad, muy valiosa para ellos, diciendo no, cuando tú recibes una factura de tu proveedor, obviamente para efectos de tú lograr el acreditamiento, debías estar efectivamente pagada de tu parte. Sí, pero el pago puede ser de índole mercantil, también a través de la compensación. No, dice la autoridad. A ver, te estás confundiendo. La compensación está prohibida. No, la compensación universal ya pasó a la historia. No, la compensación solamente puede ser entre impuestos. No, a ver, estás hablando ya de otro tema. Estás modificando tu litis y llega un punto en donde ya no sé qué estás pretendiendo demostrar en una situación jurídica. Y de hecho, y entonces comienza el debate. Y dice la autoridad, a ver, qué interesante, porque si efectivamente en un momento determinado, como tal, estoy practicando como una fórmula para dar por pago, por pagado y satisfecho el interés de la compensación, el interés del acreedor a través de la compensación, tienes que hacérmelo valer. No, eso es de carácter civil. Te estás apoyando en un criterio distinto. ¡Wow! A ver, déjame entenderte. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues tienes que pagar el impuesto que realmente le corresponde, porque si el impuesto te lo trasladan a través de esa factura cuando tú la recibiste, tienes que pagar ese impuesto para que esté efectivamente pagado. Pero lo puedo dar por pagado. No lo puedes dar por pagado. Tiene que estar efectivamente pagado. Echémonos un clavado. ¿Por qué surtimos este efecto? Ahora sí que, y a todo esto, ¿y cómo llegué a este punto? Dicen allá en Guanajuato, a ver, revisando una estrategia, entre comillas, fiscal, muchos contribuyentes en un grupo, en un consorcio de empresas, la autoridad revisora, el SAT, en una auditoría, se percata de que artificiosamente, mañosamente, cuando una empresa del grupo recibe la factura, resulta ser que la factura es emitida por otra empresa del grupo. Y esta, a su vez, dice, oye, pues espérame porque yo te debo. Entonces, a través de la compensación, ya no te debo y entonces yo tengo derecho al acreditamiento. Y esta segunda empresa que tiene el derecho al acreditamiento debiese tener un saldo a favor. Pero no tengo un saldo a favor porque a su vez yo ya le facturé a una tercera empresa, causé un impuesto, pero que lo puedo dar por precisamente causado el impuesto en esta segunda empresa con respecto a la tercera, derivado de que ya como tal hubo una compensación entre la empresa 2 y 3 también, es decir, una compensación de las facturas entre la empresa 1 y 2 y después entre la 2 y la 3 y después a su vez entre la 3 y la 4 y después entre la 98 y 99 y dice la autoridad, ya me perdí. Después de hacer esta revisión de la 1 a la 99, resulta ser que yo, SAT, nunca recibí el impuesto, nunca estuvo efectivamente pagada. A ver. Eso lo tenemos identificado, como diría la autoridad, como un efecto carrusel. Tiene décadas esto funcionando. ¿Qué tiene que ver que para pretender limitar una tipo de estrategia de efecto carrusel, en donde la autoridad se pierde después de tantos medios de compensación, qué tiene que ver con que esté prohibido? Porque tenemos que acabar con las estrategias fiscales. Pero espérame, a final de cuentas estamos pagando justos por pecadores, lo sé. En decir, entonces en realidad se pretendía acabar con este tipo de artimañas fiscales y ahora la propia autoridad lo extrapola y dice, oye, me gusta tu forma de pensar, ¿y por qué no lo hacemos de manera general
para todos los contribuyentes, en donde si de verdad quieres lograr satisfacer el acreditamiento, no satisfacer el interés del acreedor, satisfacer tu derecho al acreditamiento, tengo yo autoridad que ver que ese impuesto se pagó. O sea, ya estoy eliminando la compensación. No, porque la factura sí se puede compensar para efectos de lograr el pago, pero el IVA no. Oye, y entonces, yo como contador, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Mando una notita, un correo electrónico diciendo a todos nuestros proveedores y clientes que ya la compensación no procede? O tal vez el llegar a pensar, bueno, si la autoridad quiere ver el IVA, yo estoy recibiendo por parte de mi proveedor, haciendo un ejemplo aritmético, recibo una factura por un valor de 100,000 pesos más IVA, es decir, 116,000 pesos. Hombre, pues si la autoridad está tranquila y dice que yo le tengo que pagar, que tiene que estar pagado en efectivo, no efectivamente pagado, bueno, las dos, entonces tendré que hacer una transferencia electrónica o un cheque en favor de mi proveedor por únicamente los 16,000 y los 100,000 de base, que es un aspecto no fiscal, sino mercantil, sí proceder a la compensación. Y entonces satisfacer así el criterio de la autoridad y no verme inmerso en no puedes llevar a cabo tu acreditamiento. ¿Cómo que por qué? Porque no lo veo efectivamente pagado. Ya lo pagué. Pagué los 16,000 por separado y me quedé con los 100,000 vía la compensación. Y entonces queda muy rebuscado este criterio por parte de la autoridad. Veamos de nuevo, sobre todo el segundo párrafo de tu material, para tratar de ver cómo es que puedo yo ahora, ya comprendiendo qué hubo detrás de este criterio, cómo, insisto, lo debo interpretar. Observemos, dice claramente, de la interpretación de la ley, como diciendo, si lo encuentro yo claramente vertido en cuerpo de ley, resulta ser que eso que sigue vigente todavía al día de hoy, inclusive 19, 20, 21, 22, 23 y anexas, se advierte que no se prevén formas por las que dejen de existir las obligaciones de pago del IVA. O sea, no te dice en realidad cómo debes de pagar el IVA, lo deja que pues tiene que estar pagado para que sea efectivamente con derecho al acreditamiento. Y entonces dice, pues al no haber esa definición de efectivamente pagado, considerar lo contrario implicaría confundir el momento en que nace, surge o se actualiza la obligación tributaria con su extinción y dejaría a la voluntad de las personas que presten servicios independientes, ¿qué tiene que ver? Eliminar a través de la compensación civil la obligación de pagar el tributo, supuesto prohibido en el Código Civil Federal. ¿Dónde está prohibido? Si es de parte del derecho común. Y entonces sí dan ganas de hablar con el ministro en turno, el señor Alberto Pérez Dayán, para decir, oiga, creo que necesita usted una clase de negocios y tal vez de materia jurídica para advertir y no se confunda el hecho, en su caso, de lo que es propiamente una compensación de IVA contra IVA. Distinto es el decir, oye, yo causé un impuesto al valor agregado, le debo una lana al fisco federal a través de mi próxima declaración mensual del IVA, pero como tengo también un saldo a favor, quisiera surtir efectos en el derecho de compensar dicho saldo a favor de IVA contra el IVA que tengo causado. Ese es el tema como tal central y efectivamente estaríamos vertidos en ese sentido. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través del Face, de ese Carita Libro, y como tal les comento que estamos en un tema muy álgido derivado de algunos criterios por parte de la autoridad hacendaria en materia de impuesto al valor agregado, en materia de la nueva inicio de la deducción de las inversiones para efectos del impuesto sobre la renta, que ahora nos dicen que tiene que estar efectivamente pagada.